Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 8 al 14 de julio. Comenzamos el 8 de julio, año 1979. En 9 de julio ganaba el Chango Fernandino. Se corría la segunda fecha del torneo 79-80, aquel recordado torneo tan especial. Se disputaba la fecha en el autódromo de 9 de julio. Era la primera vez que el TC llegaba a ese autódromo. Para esta competencia regresaba a la categoría Juan Francisco Arrechea con el Dodge de la Peña La Amistad. Llamaba la atención que en el equipo oficial Ford no estuviese Ricardo Caíto Iglesias. Venía de un importante segundo lugar en la anterior competencia de Buenos Aires. Llegaban para representar a la marca del óvalo Héctor Pirín Gradasi y Esteban Chango Fernandino. La organización de la competencia estuvo a cargo del Club Empleados de Comercio. Se corrían dos series. La primera era triunfo del Chango Fernandino en un gran duelo con Tony Aventini y tercero Jorge Martínez Boero. La segunda serie triunfaba el otro Ford del equipo oficial, Pirín Gradasi, seguido por Antonio Liceviche y Oscar Aventini. Gran trabajo en este caso del sureño Oscar Villaverde, que llegó a puntear las primeras tres vueltas y que terminaba cuarto. Llegaba a la final y en excelente largada el Coro Espinosa desde la tercera fila capturaba la primera posición, seguido por Tony Aventini y el Chango Fernandino. Pero le duraría muy poco. Ya en la segunda vuelta Aventini y Fernandino pasaban al frente. En la novena vuelta es el Chango de Coronel Pringles el que logra la punta. Ya había abandonado Espinosa y ya se veía el excelente trabajo que venía realizando el retornado Juan Francisco Arrechea. En la vuelta 19 era abandono de Tony Aventini, que había realizado otro gran trabajo. El final mostraba el 1-2 del equipo oficial, seguidos por el vasco Arrechea con el auto de la Peña La Amistad, ex Brescia. Ganaba entonces Esteban Fernandino, segundo Gradasi, tercero Arrechea. Año 1979, Satriano y García Veiga ganaban el Turismo Nacional en La Rioja. El Turismo Nacional visitaba la provincia de La Rioja, más precisamente su capital. Era época de los 128 que monopolizaban la clase B. En la clase C la rivalidad era de los Fiat 125 y los Peugeot 504. En la clase menor se imponía Emilio Satriano con un Fiat 128 patrocinado por los Lácteos La Vascongada. En tanto que Néstor Jesús García Veiga era el ganador de la clase mayor, con un Peugeot 504 patrocinado con la marca de los bolilleros SKF. ...9 de julio, año 1932... comenzaba la historia deportiva de la Scuderia Ferrari, debut triunfal. Era en el trazado belga de Spa, se disputaban las 24 horas de Spa, donde se producía el debut de la Escudería Ferrari. Por primera vez los Alfa Romeo 2300 8C del equipo lucieron el distintivo del cabalino rampante. Con uno de esos autos se imponía el binomio Brivio-Siena, escoltado por el de sus compañeros Taruffi D'Ippolito. Año 1958. Debutaba en el automovilismo el negro Ángel Monguzzi. Debutaba en el automovilismo Ángel Rubén Monguzzi. Al negro le gustaban los fierros. Había experimentado el vértigo de la velocidad, pero aquel 9 de julio se fue con el Volvo de la familia a correr al Parque Sarmiento. Con naturalidad una vez comentó: después de jugar al golf en Villa Allende, tomé las llaves sin que lo notaran y me fui a Córdoba para la carrera, que era de la categoría Turismo Estándar. La sorpresa fue que mis padres me vieron ganar y a la noche organizaron una fiesta en casa. Así empezó todo, rememoraba el negro Monguzzi. Allí comenzaba su pasión con los fierros que compartía con el golf, deporte que lo vio brillar en el profesionalismo. Monguzzi corrió en casi todo. Fue campeón en el anexo J en el año 1968 con un Renault 1093. Campeón de la mecánica argentina Fórmula 1 en 1972 con un Pianito Dodge y en 1982 volvió a ser campeón con un Renault 18, ahora en la categoría denominada Turismo Nacional. En los Sport prototipos se dio el gusto de correr y en 1971 corrió un Porsche 917 en los 1000 kilómetros de Buenos Aires.
con Reinald José, quien en la actualidad era el director deportivo de Audi, auto que él catalogaba como el mejor que le tocó competir, refiriéndose por supuesto al Porsche. Es un auto difícil de manejar, porque no es franco, es muy sensible, es medio caprichoso. Antes de subirme, me fui al mixto y empecé a mirar cómo hacían para doblar Schiffer, Bell y Rodríguez. De esa manera me dio una idea de cómo era el asunto. Si uno busca el radio ideal y lo mantiene allí, dosificando el acelerador a la salida de la curva, cualquiera que sea, seguro uno va a parar al pasto. En cambio, si uno encara la curva con el auto cruzado y busca siempre la cuerda para que la trompa no se descontrole, sale perfecto. Y si no, basta con observar cómo dobla Vic Elford. Es la única manera de doblar rápido. Yo lo vi y traté de imitarlo. Le encontré la mano y seguí así, porque estaba cómodo. Pero digo que de ninguna manera es un auto que se entrega al que lo maneja. Uno debe anticiparse a las mañas que tiene. ¿Por qué me adapté tan rápido? Sinceramente no lo sé, decía el negro Monguzzi. Posiblemente por la agencia. Siempre tuve agencia de venta de autos y de chico manejaba cualquier cosa. Un camión Volvo, un Morris 8, un Morris Cooper, un Volvo Sport o una chatita Ford 38. Y creo que eso debe influir. Esa es la única explicación lógica que le encuentro a esto. Claro que andar en un auto en serio es muy distinto. Es increíble la tenida que tiene el 917. Uno viene a 300 km por hora en la recta del fondo y larga el volante y el auto va derechito. En cambio, en las curvas no hay mucha diferencia con los Sport prototipos argentinos. Lo que más me impresionó del 917 fue la aceleración, debido al motor que es una barbaridad y el poder de frenaje es de no creer. Ángel Monguzzi también corrió en el Club Pilotos Datsun, donde no tuvo continuidad y tal vez fue una materia pendiente el TC. Ya superado los 70, siguió participando en el 2008 en la Copa Megane y en el año 2009 lo hizo en la monomarca Fiat Linea Competizione. Año 1961, en Buenos Aires ganaba Julio Devoto, Ampacama, organizada por la Asociación Argentina de Volantes con la colaboración de la ACTC, que festejaba su primer año desde su creación. El TC disputaba en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires sobre un trazado de 3.139 metros de extensión. Allí se disputaban 3 series, donde los primeros 7 clasificados de cada una formarían parte de la final. La primera serie era para Julio Devoto con el Ford. La segunda serie triunfaba Armando J. Ríos con Chevrolet y la tercera serie era para Oscar Gálvez con un Ford. Solo 20 autos quedaron en condiciones de largar la final. El triunfo de Julio Devoto, Ampacama, fue un duelo con Oscar Gálvez que utilizó una empanada. Autos denominados así para correr exclusivamente en autódromos. Tercero llegaba Armando J. Ríos. Ganaba entonces Julio Devoto, Ampacama. Segundo, Oscar Gálvez. Tercero, Armando J. Ríos. Año 1962. Histórica competencia de karting en Córdoba y la ganaba Pirin Gradasi. Carrera histórica en la provincia de Córdoba. Se organizaba una carrera de karting de casi 80 kilómetros de recorrido. Se largaba en La Falda, pasando por Cosquín, Villa Carlos Paz, para llegar a Córdoba capital. Largaron 124 máquinas, todas impulsadas con motores de 100 centímetros cúbicos. Allí daba cátedra Héctor Luis Gradasi con un chasis Erma con motor Sach 98, el de la Pumita, con su propia preparación. Y así se quedaba con el triunfo, escoltado por otro grande del karting, Armando Darminio, y tercero era Eduardo Stablo. 1966, en la Catedral ganaba Juan Manuel Bordeu con la Coloradita. El TC llegaba al Autódromo Municipal de Buenos Aires. Era la 18ª fecha del campeonato. Se corría en el 1 de casi 3.140 metros. Se disputaban 3 series. La primera era triunfo de Jorge Cupeiro con el Chevitú, seguido por el Falcon de Atilio Viale del Carril y Mario Tarducci con la Coupé Chevrolet. La segunda serie, el triunfo era para Nasif Estífano con el Falcon, seguido por la Coupé Chevrolet de Rubén Luis Di Palma y Ricardo Domínguez. Y esta era la serie más rápida. Llegaba en tanto la tercera serie que la ganaba Juan Manuel Bordeu con la Coloradita Chevrolet.
segundo Remo Gamalero con una coupé Ford F100 y tercero Manuel Mantinian con otra Chevrolet. Llegaba la final y los dos grandes candidatos eran Nassif Stefano con el Falcon y Jorge Cupeiro con el Chevitú. Lamentablemente ninguno de los dos pudo llegar a ver la bandera a cuadros a pesar de ser protagonistas. Cupeiro abandonaba en la 9ª vuelta con problemas de freno. Nassif se quedaba en la vuelta 14 con inconvenientes mecánicos. Otros dos protagonistas importantes quedaban fuera de carrera, por un lado Charlie Menditiegui y por el otro el Pibe Di Palma, que se iba de pista y le pegaba al paredón. La carrera se la llevaba entonces Juan Manuel Bordeu con la coloradita, segundo era Atilio Viale del Carril y tercero Pablo Facchini. Año 1972, triunfaba por primera vez la Coupé Chevy en el TC, era en manos de Carlos Marinkovic. Un 9 de julio, pero del año 1972, el TC corría la 14ª vuelta de Chacabuco. Aquel día se corrían 3 series a 8 vueltas cada una y una final a 20. Las series fueron ganadas por Juan Manuel Bordeu con el 2, el turco Nassif Stefano, y la última la ganaba Carlos Marinkovic con la Chevy Coupé roja, demostrando que tenía con qué correrle al Ford de Nassif Stefano, ganador de la serie más rápida. Para la final largaron juntos el Ford y el Chevrolet. Enseguida demostraba la Chevy tener algo más que el Falcon. Evidentemente el Sandy Marinkovic no había mostrado todo y ahora le ponía el mocasín a fondo para exprimir la potencia del motor realizado por Wilkie y Pedersoli. Pero Nassif estaba dispuesto a vender cara la derrota. Lo siguió durante las 20 vueltas, solo separaditos por unos metros que le pusieron color aquel frío domingo del año 1972. Gran trabajo de Juan Carlos Iglesias con otro Ford y el Torino de Emilio Parisi, que completaron las 20 vueltas. Atrás quedaban Ricardo Caíto Iglesias, hermano de Juan Carlos, y Pirín Gradasi. El clasificador de aquella competencia, que Marinkovic se había quedado con todo, ganaba la serie, la final y el récord de vuelta. Ganaba entonces Carlos Marinkovic, segundo Nassif Stefano, tercero Juan Carlos Iglesias. Año 1994, Norberto Fontana ganaba en Hockenheim. El himno nacional argentino sonaba más fuerte que nunca. En el Día de la Patria, Norberto Fontana ganaba en Hockenheim, Alemania Federal. Era la Fórmula 3 alemana, con el equipo KMS con un Dallara 394, motor Opel, preparación de Spice, se encaminaba a ganar el título de novato del año. Lograba 3 triunfos aquel 1994. Ese mismo año, Sauber lo invitaba a realizar una prueba sobre un Fórmula 1. ...10 de julio... año 1927... se inauguraba el primer autódromo argentino en San Martín. El Automóvil Club Argentino inauguraba el Autódromo de San Martín con una competencia en un óvalo de 3 kilómetros de extensión que se diagramó donde antes funcionaba el viejo hipódromo. El mismo estaba ubicado en San Martín, provincia de Buenos Aires, del otro lado de la avenida General Paz. Tenía una de las cabeceras cerquita de la avenida de los Constituyentes y allí se organizó la Carrera de la Hora, que fue ganada por Domingo Bucci con un Hudson a 136 kilómetros 80 metros por hora para cubrir la hora de la competencia, seguido por Próspero Pangaro y Gustavo Fernández, ambos con Bugatti de 2.000 centímetros cúbicos. El autódromo inaugurado se construyó sobre los terrenos cedidos por la familia de César Oliveira. Era un óvalo de tierra compactada y empetrolada, con peraltes en las curvas de 35 grados y un ancho de la recta de 16 metros. Contaba con una tribuna principal techada, torre de control, valla similar a la de los hipódromos e infraestructura como comedor y baños. El ingreso al mismo era por la esquina de Savio y Saavedra. Nunca logró tener una amplia convocatoria de público. También se llegaban a realizar allí carreras de bicicletas y hasta algún tipo de cuadreras. Luego de varios intentos, el predio cayó en desuso para competencias oficiales. Allí se juntaban entusiastas amantes del automovilismo que realizaban distintas pruebas con autos particulares o especiales. Se dice que infinidad de anécdotas de hechos que sucedieron allí, pero que nadie de los grupos que allí se reunían llegaron a publicar, pero que eran frecuentes temas en las reuniones de los jóvenes y no tan jóvenes
que participaban de aquellos encuentros informales. Año 1949, cuarta victoria de Fangio en Europa. Era la cuarta victoria consecutiva de Juan Manuel Fangio en Europa. Ya el valcarceño demostraba estar para grandes cosas. Triunfaba con una Maserati 4 CLT 48 en el Gran Premio de Albi. Lo acompañaron en el podio el Príncipe Vira y Lois Rosier. Año 1960, Sandokan vencía a Juancito Gálvez en la Vuelta de 9 de julio. Se llegaba para disputar la Vuelta de 9 de julio sobre un circuito de poco más de 150 kilómetros. La organización estaba a cargo del 9 de julio Automóvil Club y la Asociación Bomberos Voluntarios. En el comienzo de la carrera estaba entre Juan Carlos Nabone, Sandokan y Juan Gálvez. En la tercera vuelta Nabone se retrasaba y el final era un mano a mano entre Sandokan y Juan Gálvez, que definió sobre el final a favor del de Arrecife. Ganaba entonces Néstor Marinkovic Sandokan, segundo Juan Gálvez, tercero Rolo de Álzaga. Año 1966 y al día siguiente Jorge Cupeiro se tomaba revancha. Se corría la segunda jornada del doble festival que se había organizado en el Autódromo Municipal de Buenos Aires. Era en el Día de la Patria, 9 de julio, y el triunfo era para Juan Manuel Bordeu. El domingo se repetía el mismo organigrama, 3 series y una final. Los mecánicos habían trabajado de destajo para reparar los autos. El equipo oficial Ford, que el sábado había presentado 4 Falcon, 2 con el motor 188 y 2 con el F100, uno con inyección, el de Rolo de Álzaga, y el otro con carburadores Weber, y no les había ido tan bien. El de Nasif había abandonado por un tornillo de biela y Rolo la tuvo que pelear con un problema de temperatura. Para el día domingo se habían reemplazado ambos motores. El que realmente funcionaba bien durante todo el fin de semana era el de Atilio Viale del Carril, que ganaba ambas series y en las finales logró el segundo lugar el sábado y se retrasó en la segunda final cuando venía siendo protagonista. El domingo las series fueron la primera para Jorge Cupeiro, repetía el triunfo en la serie, seguido por Rubén Rux y Pablo Facchini. La segunda serie ganaba Mario Tarducci, segundo el ganador del sábado Juan Manuel Bordeu y tercero Pablo Facchini. La tercera serie se la quedaba Atilio Viale del Carril con el Falcon motor 188, seguido por Ricardo Peduzzi con el cuadrado y tercero Sandokan, que era Carlos Marinkovic, que usaba seudónimo por estar bajo bandera. Llegaba la final y Jorge Cupeiro se tomaba revancha. El sábado había abandonado por problema de frenos. Sus mecánicos trabajaron arduamente para solucionar el problema y vaya se lo consiguieron. Ahora sí podía darse el gusto de volver a triunfar en la catedral. El podio lo completaba Rubén Rux y Juan Manuel Bordeu. Año 1994. El Pato Di Palma ganaba por primera vez en el Supercar. Era en Bahía Blanca. El Supercar se presentaba en Aldea Romana, el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. Aquel fin de semana era todo para el Pato Di Palma, que lograba la pole y lograba su primer triunfo en el Supercar sobre la Chini Blanca y el racimo de uvas en la trompa de la publicidad Viñas Riojana, que contaba con los motores de RG. 11 de julio, año 1965, Oscar Cordonier ganaba la Vuelta de Cuyo. Finalizaba la Vuelta de Cuyo, era un 11 de julio del año 1965. La competencia era organizada en conjunto por el Automóvil Club Mendoza, la Asociación Sanjuanina de Volantes y el Automóvil Club San Luis. Se corría en dos partes, la primera disputada el 10 de julio entre San Luis Luján de Cuyo sobre un recorrido de 856 kilómetros 87 metros, que fue neutralizada en 3 oportunidades. La primera 20 minutos y las dos restantes de 30 minutos. La primera en Villa Mercedes, la segunda en General Alvear y la última en San Rafael. De los 32 inscritos, 17 no fueron de la partida. Entre los más importantes se encontraban Carlos Pairetti, Armando J. Ríos, Félix Peduzzi, y de los 15 pilotos que fueron de la partida, solo 8 llegaron a la meta.
Entre los abandonos más importantes fueron Juan Manuel Bordeu, que era cómodo puntero. Luego se producía la deserción de Rolo de Álzaga y Rubén Luis Di Palma, que al momento de dejar la competencia eran segundo y terceros respectivamente. Otro abandono importante era el de Hugo Jimeno, que también era protagonista de la carrera. En definitiva, se imponía Oscar Cordonier, seguido por Mario Tarducci, al que le había establecido una diferencia de casi 24 minutos. La segunda etapa se ponía en marcha a las 8 horas con tan solo los 8 participantes. La etapa comprendió desde Luján de Cuyo San Luis para recorrer 908 kilómetros. En esta etapa volvía a ganar Oscar Cordonier, esta vez sobre Nasif Estífano. Como hecho destacable fue la exclusión de Carmelo Galbato, que cruzaba la línea a remolque. A muy poquito de llegar se le rompía un palier y fue auxiliado para su arribo. Solo 4 participantes lograron llegar a la meta. Ganaba entonces Oscar Cordonier, segundo Nasif Estífano, tercero Raúl Chaver y cuarto José Maimone. Año 1965, Carlos Reutemann ganaba por primera vez en el automovilismo. Carlos Alberto Reutemann, a los 23 años y a bordo de un Fiat 1500, lograba su primer triunfo en el automovilismo. Era su segunda carrera y habían transcurrido tan solo 42 días de su debut en La Cumbre, Córdoba, donde no lograba ver la bandera a cuadros. Esta vez sí festejaba y era en suelo nuevamente cordobés, más precisamente en Villa Carlos Paz, cuando se presentaba con el mismo Fiat de su debut en la competencia de turismo Anexo J para lograr su primer triunfo. Pero ¿cómo fue que aquel joven inexperto, con fuerte personalidad, para lograr una butaca en el equipo de los hermanos Grossi? Ellos acordaron examinar a 2 pilotos, el experimentado y temperamental Luis Kellier, pistero por excelencia, y el novato y sin experiencia Carlos Alberto Reutemann. Para ello, montarían su observatorio al final de una larga recta del circuito de La Cumbre, que remataba con un tortuoso de curvas y contracurvas. Kellier fue elegido para probar primero, haciéndolo todo muy prolijito y con toda normalidad, pasando sin problemas frente a los hermanos observadores. Después le tocaba el turno a Carlos, quien se sentaba en la berlina Fiat 1500 como si toda la vida hubiera manejado ese auto. A rato se escuchaba el bramido de los 4 cilindros y Reutemann, con firmeza, comienza a tirar cambios. Cuenta la leyenda que Américo, uno de los Grossi, sentado en la butaca derecha, repasaba mentalmente: bueno, ahora corta. Sin embargo, Reutemann, en cambio, pasaba de tercera a cuarta. El sentado a la derecha seguía pensando: este desgraciado no piensa cortar nunca, nada. La berlina 1500 seguía levantando vueltas mientras los hermanos temblaban esperando la piña. A escasos 50 metros de la curva, el piloto del rojo proyectil bajaba la velocidad, conectaba la tercera con impecable trabajo de punta y taco. Apenas peinaba el freno, metía segunda y acelerando a fondo, donde empezaba a doblar impecablemente, como si hubiera nacido por aquellos lugares y manejado ese auto desde siempre. 40 años después de aquella prueba, el mismo Reutemann declaraba: aquella frenada me salió redondita. En esa curva nunca volvería a entrar tan fuerte. Mientras los Grossi decían el porqué de la elección, la calidad de su manejo nos aconsejaba que teníamos que quedarnos con él. Después de andar tanto tiempo en esto de elegir corredores y de autos para correr, uno se da cuenta de quién es el que anda y quién es el que improvisa. Después de su abandono, Reutemann en el debut se preparó para aquella carrera de Carlos Paz. El mismo santafesino contó: el día anterior a la carrera me subí al Renault 4L de mi hermano Enrique para ver cómo era el circuito. Y le daba sin asco durante 23 vueltas. A Enrique le gasté al 4L, pero valió la pena. En la primera vuelta, Osvaldo Rovkuchit con un Peugeot 403 le ganaba al Lole por 2 segundos una décima. Avisado por uno de los hermanos Grossi, el santafesino imprimió mayor ritmo y se imponía al volante del Peugeot por 48 segundos 2 décimas a casi 98 kilómetros 933 metros de promedio. Tercero llegaba un Alfa Giulia, el auto con el que Reutemann soñaba correr. Era en manos de Maresio. Año 1971. Pedro Rodríguez murió en la carrera que no quería correr.
Pedro Rodríguez murió en la carrera que no quería participar. Fue en las 200 millas de Nuremberg. Sin embargo, accedió a participar ante la insistencia de los directivos del Sport Motor Club de Nuremberg. Él se había enfocado en intentar la conquista del título de la Fórmula 1 y hacia allí se encaminaba. Pero se cruzaba aquel fatídico 11 de julio. La Ferrari se estrellaba contra el muro de contención de la cuneta, rebotaba y se precipitaba sobre la pista, estallando en llamas. Y así moría el piloto mexicano. Un auxiliar jugándose la vida consiguió llegar a los restos del auto. Solo pudo sacar a duras penas un cuerpo inerte y muy lastimado, que poco después fallecía en el hospital. Las causas del accidente habría sido, esto nunca fue bien aclarado, el desprendimiento de un neumático durante la 12ª vuelta de la primera serie. Probablemente la configuración difícil del terreno agravó aún más las dificultades del piloto para dominar una Ferrari indócil, tipo de autos que le encantaba manejar. Pedro Rodríguez había debutado internacionalmente en un Ferrari 500 TR en Nassau, Bahamas, en el año 1957. Se destacó en las carreras de resistencia, obteniendo 4 victorias en Daytona. En 1963 las 3 horas, en el 64 los 2000 kilómetros, ambas con Ferrari, y 2 veces las 24 horas de Daytona, 70 y 71, ambas con Porsche. Una victoria en las 24 horas de Le Mans del año 68, junto a su hermano Ricardo, 2 años menor, destacado en el automovilismo deportivo, siendo considerado ambos íconos mexicanos. En la actividad en la que alcanzó los primeros lugares en varias ocasiones y el reconocimiento mundial de los aficionados amantes al automovilismo. Nombrar a Pedro Rodríguez es imaginárselo sobre un Porsche de Sport prototipo. Su llegada a la máxima fue en el Gran Premio de Estados Unidos del año 63 sobre una Ferrari alquilada y con la cual no lograba clasificar. En la Fórmula 1 disputó 54 Grand Prix. Luego 2 triunfos, Kyalami en 1967 con Cooper Maserati y en el 70 con un BRM en Spa-Francorchamps. Lograba un récord de vueltas en Francia, Rouen Le César, y subió 7 veces al podio. Su padre dejó una frase que recorrió el mundo: con ojos enrojecidos que ya no tenían más lágrimas. Ya no tiene objeto para mí la vida. Pedro era lo único que me sostenía en pie. Su hermano Ricardo también había fallecido en un accidente automovilístico en el Gran Premio de México del año 62. 1971, en el Cabalén de Córdoba, Rubén Luis Di Palma era contundente. Rubén Luis Di Palma ganaba todo en el Cabalén de Altagracia, Córdoba. Era en la categoría Sport Prototipo. Se quedaba con la clasifica, el récord de vueltas y la competencia. Se habían disputado 2 series, ambas ganadas por Di Palma, y la final por suma de tiempo. Cada una debió ser recorrida en 40 oportunidades y en ambas logró sacar una vuelta a su inmediato perseguidor. Ganaba entonces Rubén Luis Di Palma, segundo Carlos Pairetti, tercero Jorge Ternengo. Año 1982, Jorge Martínez Boero ganaba en Monte y se encaminaba al título. El TC visitaba por primera vez en el año el semipermanente de San Miguel del Monte y volverían aquel año en noviembre. Se corrían 2 series, la primera la ganaba con el Chevrolet de Juan José Pellegrini, seguido por el Ford de Gaucho Martínez Boero y el Puma Aventín con la Dodge. La segunda serie era otro triunfo para el Chevrolet, esta vez en manos del necochense Juan el Colorado Ochionero. Segundo resultaba Tony Aventín y tercero el Pincho Castellano, ambos con Dodge. La final era para Jorge Martínez Boero, que comenzaba a encaminarse al título, seguido por los 2 hermanos Aventín. ...12 de julio... año 1910... en un accidente fallecía el fundador de Rolls-Royce. En un accidente de aviación fallecía Charles Royce, precursor del automovilismo británico y fundador en 1904 junto a Frederick Rolls de la célebre marca Rolls-Royce. Era un destacado piloto de principios de siglo que también participó en competencias de motociclismo y motonáutica. Finalmente fue atraído por la aviación y logró atravesar el Canal de la Mancha.
Murió cuando su aparato se precipitó a tierra durante una exhibición, tal vez sin imaginar que su marca de automóviles trascendería en el tiempo como los vehículos más lujosos del mundo. Año 1964, en Bahía Blanca corría el turismo carretera en el autódromo de Villa Bordeu. El TC llegaba al autódromo de Bahía Blanca en Villa Bordeu, de un perímetro de 1950 metros, con la organización de la Bahía Blanca Automóvil Club. 20 pilotos registraban inscripción, solo 16 fueron de la partida. Entre quienes no pudieron largar se encontraba Jorge Cupeiro y Rubén Luis Di Palma. La primera serie la ganaba el mendocino Jorge Pena, la segunda la ganaba Félix Alberto Peduzzi. La tercera serie la ganaba Julio Devoto, Ampacama. Llegaba la final y en una largada confusa, Héctor Santos Ilacqua tuvo un vuelco sin consecuencias físicas. La gente de la BB-BAC trabajó muy bien y logró despejar la pista antes que los pilotos ingresaran para cumplir con la segunda vuelta. Ganaba Jorge Apena. 10 pilotos lograron ver la bandera a cuadros. Abandonaron el ya mencionado Ilacqua y Jara, involucrados en el accidente inicial. Año 1980, en Branch, el Lole les ganaba a sus colegas de la Fórmula 1 con el BMW M1. Era en el trazado inglés de Branch. Carlos Alberto Reutemann, en menos de una semana, manejaba 3 tipos de autos totalmente distintos, casi sin intervalo entre uno y otro. El Lole se subía al BMW M1 de gran potencia, luego a su habitual Williams de Fórmula 1 y unos días después al Fiat 131 del Grupo 4 para correr el Rally Codasur. Desde el mismo inicio de la competencia de los BMW M1 mostraba su sapiencia, dejaba que Pironet y Surer lucharan más allá de los límites de la punta, para que después del toque y posterior fuera de pista pasar a la punta de la competencia y de allí en más manejar el trámite de ir en busca de la bandera cuadro. Vanos fueron los intentos para dar caza al santafesino. Jones, su compañero de equipo en la Fórmula 1, se tenía que conformar con ver la bandera cuadros por detrás del argentino. Ganaba Carlos Alberto Reutemann, segundo Alan Jones, tercero Didier Pironi. Año 1998, podio Chevrolet y noveno triunfo de Patita Minervino. El TC visitaba el Galvez de Buenos Aires. Una vez más usaban el circuito 12 de 5.641 metros. La clasifica se la quedaba Lalo Ramos con el Ford, seguido por Emilio Satriano, los hermanos Marcos y José Luis Di Palma. Quinto, Luis Patita Minervino y sexto, Fabián Acuña. Se corrían 3 series. La primera era para Tito Urreta Vizcaya con el Ford, seguido por Rubén Salerno con la Dodge y el Gurí Martínez con el Ford. La segunda serie era triunfo de Luis Minervino, segundo Guillermo Ortelli y tercero Emilio Satriano, todos con Chevrolet. La tercera serie en tanto la ganaba Fabián Acuña, seguido por Guillermo del Barrio, ambos con Chevrolet. Tercero con el Ford llegaba el Tavo Berna. Y se alargaba la final. Patita Minervino solo tenía que pelear por la punta los primeros metros con Fabián Acuña, pero en la entrada al Ciervo se aseguró el radio ideal para asegurarse el primer puesto. De allí en más ya manejó la carrera. Mientras a Guillermo Ortelli le llevaba un par de vueltas para llevar al segundo lugar, intentó acercarse al de Chacabuco, que se dio cuenta que su adversario manejaba la competencia y decidió asegurarse el segundo lugar. Tercero, otro que comprendía que no había que castigar el auto y asegurar el tercer escalón del podio. De esa forma, Fabián Acuña aseguraba un podio todo para Chevrolet. ...13 de julio... 1952, en el Premio Independencia, ganaba Oscar Alfredo Gálvez. Era un 13 de julio del año 1952, con la organización de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollaba una competencia de turismo carretera, Premio Independencia, junto a la colaboración de la organización del Automóvil Club Argentino. 40 pilotos registraron inscripción, pero 36 tomaron parte de la clasificación para lograr un puesto entre los 25 habilitados para alargar la competencia. Félix Alberto Peduzzi era el más rápido con su Chevrolet, establecía 1.27 décimas a 128 kilómetros 728 metros a la hora, seguido de Juan Gálvez y Daniel Musso, ambos con Ford.
Antes de la competencia, a Juan Gálvez le apareció una falla. Decidió cambiar la junta de la tapa de cilindro para solucionar el inconveniente y con lo justo llegó para alargar la competencia, que comenzó con Juan adelante. Producto de una buena largada y del trompo realizado por Peduzzi, que provocó el desbande del lote puntero. Esto le permitió a Oscar avanzar para ubicarse segundo, seguido de Gulle y Musso. En las primeras vueltas fue una carrera entretenida, con un pelotón de 8 a 10 autos girando cerquita y con los Gálvez intercambiando diferencias. Después se alejaron para ver sobre el final cómo se definía. Sin embargo, en la vuelta 25, Oscar tomó la punta en forma definitiva y comenzó a alejarse de Juan, quien prefirió asegurar el segundo puesto, con el antecedente de la falla que había tenido y para evitar una nueva quemada de junta. Oscar Gálvez se quedaba con el premio Independencia, segundo Juan Gálvez, tercero Pablo Gulle. Año 1958, en la final conjunta ganaba Jesús Ricardo Iglesias. En Concordia se desarrollaba la programación de la Mecánica Nacional en sus dos categorías, Fuerza Limitada y Fuerza Libre. Se desarrollaron dos finales individuales y una final conjunta. En la Fuerza Limitada ganaba Enrique Sticoni. En la Fuerza Libre el triunfo era para Jesús Ricardo Iglesias. En tanto, en la final conjunta se impuso el representante de Pergamino, Jesús Ricardo Iglesias, a un promedio de 126 kilómetros, 490 metros a la hora. Año 1975, Jorge Recalde obtenía su tercer triunfo en el turismo carretera. Juan Carlos Iglesias se quedaba sin correr por un insólito accidente. Se corría la Vuelta de Tandil en el semipermanente Luciano Fortabat de Olavarría. Jorge Recalde se adjudicaba el tercer triunfo en el TC, con el Ford y la mecánica del polaco José Miguel Erceg. Volvía a repetir el triunfo en el mismo circuito en el día de su debut en la categoría, quien marcando un promedio de 194 kilómetros, 377 metros por hora. Aquel día también se quedaba con el récord de vueltas con 5 minutos 19 segundos una décima a 197 kilómetros por hora. Tan solo 2 kilómetros y fracción del récord absoluto del circuito que él mismo había establecido el año anterior, cuando marcaba 5 minutos 15 segundos 3 décimas a casi 200 kilómetros por hora. Era evidente la evolución de la categoría, que con la nueva reglamentación para bajar las velocidades solo lograba bajar 2 kilómetros y fracción. Aquella carrera traerá recuerdos ingratos a Juan Carlos Iglesias, que no pudo ser de la partida. Cuando era trasladado su auto a la competencia, se cruzó un caballo en la ruta. Quien manejaba tuvo que hacer una maniobra brusca para evitar la colisión y el tráiler que llevaba el auto de carrera se desprendió, impactando contra un camión. Resultado, el auto de carrera muy dañado y el piloto de Pergamino sin la posibilidad de participar. Aquel domingo se corrían dos series. La primera la ganaba Jorge Recalde, seguido por Pirín Gradasi y la Dodge de Daniel Sancho. En la segunda ganaban los hermanos Suárez, seguidos por Osvaldo Bianchi, ambos con Dodge, y en el tercer lugar arribaba Humberto Dana con el Ford. La final, como dijimos, la ganaba Jorge Recalde, segundo Pirín Gradasi, tercero Hermano Suárez, cuarto el Flaco Traverso y quinto Lito Liceviche. Año 1997. Después de su accidente volvía al triunfo Adrián Hahn. La Fórmula Gol santafesina se presentaba en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Era la quinta presentación de Adrián Hahn en la categoría, después de aquel terrible accidente en Monza. Y ya desde el día sábado, Adrián mostraba que estaba para cosas mayores. En la clasificación se quedaba con el 1, pero sobre el final de la tanda, un toque con su compañero de equipo, Tony Ríos, le dejó el auto maltrecho. El equipo tuvo que trabajar toda la noche para recuperarlo. El domingo amanecía nublado y a la hora de la competencia la llovizna se hacía presente y complicaba a todos los participantes. Pero Adrián Hahn tomó la punta para no abandonarla hasta cruzar la bandera a cuadro. A la semana siguiente se subiría al Ford del Gurí Martínez para acompañarlo en la competencia de TC en Rafaela. Ganaba Adrián Hahn, segundo Martín Arnold y tercero Oscar Canela. Año 1997, Fontana cumplía su segundo compromiso a la máxima y era tapa de Corsa. Ganaba Jacques Villeneuve. Se lo confirmó una semana antes del Gran Premio de Inglaterra para seguir reemplazando a Gianni Morbidelli en el equipo Sauber. El piloto de Arrecifes, Norberto Fontana, era el único piloto presente que no conocía el trazado.
Algunas vueltas con el simulador Grand Prix 2, los consejos de Jarno Trulli y 2 vueltas en un scooter el día jueves le dieron lo suficiente para animarse al circuito y cumplir una buena actuación. En clasificación lograba un decoroso 14º lugar de partida. El argentino declaraba: trato de adaptarme al circuito. La verdad, no me gusta, es demasiado rápido. El Sauber de Norberto Fontana había sido instado a detenerse en una de sus entradas a boxes por los encargados de controlar peso y medidas de la Fórmula 1. Esto era en la entrada de la calle correspondiente. El Sauber de Fontana no se detuvo. La comisión directiva no se lo perdonarían al novato. Le quitaron los tiempos y debía largar desde la última posición de la grilla. Me pararon, pero estaba practicando para entrar rápido, para ensayar bien los pit stop y venía demasiado concentrado en la línea blanca y el limitador. Y no vi la luz que indicaba detenerme. Fontana tenía demasiadas cosas para aprender. Al de Arrecife la sanción lo marcó y así lo declaró: estoy un poco bajoneado. Largar último no me pone contento. Después en carrera hizo los 2 primeros tercios que hizo que varios pusieran sus ojos en él. El último tercio no fue el mejor. El cansancio y una carrera larga para un novato dejaba sus huellas. Igual el piloto cumplió. A pesar de perder la vuelta con los líderes, lograba ver la bandera a cuadros. La carrera la ganaba Jacques Villeneuve, rindiendo homenaje a su padre Gilles, donde 20 años antes hacía su debut en la categoría máxima en el mismo circuito. Esto era en el año 1977, sobre un McLaren. Ganaba entonces Jacques Villeneuve, segundo Jean Alesi, tercero Alexander Wurz, cuarto David Coulthard, quinto Ralf Schumacher, sexto Damon Hill y en el 9º lugar arribaba Norberto Fontana. ...14 de julio, año 1951... primer triunfo de Ferrari en la máxima, y se lo daba José Froilán González. Se corría en Silverstone el Gran Premio inglés. Llegaba el cabezón en Ferrari. En las 1000 millas se accidentaba Dorino Serafín, piloto oficial, y para el Gran Premio de Francia, Don Enzo lo invitó a correr al argentino. Luego de su participación, el mismo Ferrari lo confirmaba para Silverstone. Se integraba el equipo oficial y Froilán no los defraudaba. El equipo del Cabalino Rampante encaraba aquella temporada con un motor de 4.500 centímetros cúbicos sin compresor. El argentino venía de imponerse en las 2 carreras de la temporada internacional de Argentina, disputadas en la Costanera Norte. Los rivales eran los Alfa Romeo, que no perdían una prueba desde antes de la Segunda Guerra. Froilán hizo la pole, compartió la primera fila con Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari y Nino Farina. En la carrera, en la primera vuelta, sorprendía a Bonetto al cumplir la misma como líder, pero el de Arrecife tomaba el liderazgo en la segunda hasta la 9ª, que lo superaba el de Balcarce, Juan Manuel Fangio. Pero el duelo estaba planteado. La carrera era entre argentinos y la Ferrari contra la Alfetta. En la 39ª vuelta, vuelve González a la punta. Fangio no se entrega. En la vuelta 48, Fangio vuelve fugazmente a ser líder. Y a partir de allí, la punta es solo para José Froilán González. Su amigo debe conformarse con seguirlo. De esta forma, Pepe le daba el primer triunfo, nada menos que a Ferrari, en la categoría máxima. Ganaba entonces José Froilán González, segundo Fangio, tercero Viglioresi, cuarto Felipe Bonetto, quinto Parnell y sexto lugar para Zanesi. Año 1956, Fangio ganaba en Silverstone. La Fórmula 1 corría en Silverstone. Era triunfo de Juan Manuel Fangio, que no ganaba, los mataba. A los segundos de Portago y Collins le sacaba una vuelta y al tercero 2 vueltas. Ganaba entonces Juan Manuel Fangio y después, allá y a lo lejos, Alfonso de Portago y Peter Collins. Tercero, Vera, cuarto, Feynman, quinto, Gould y sexto, Luigi Villoresi. Año 1968, en el Cabalén el Trueno Naranja lograba su primer triunfo en manos de Carlos Pairetti. Como homenajeando a su coterráneo Froilán González, ganador el mismo día, pero 17 años antes le daba la primera victoria a Ferrari. Carlos Pairetti lograba ser vencedor al Trueno Naranja y se encaminaba a lograr el título. Gran espectáculo en el Autódromo Cordobés. Se corrían 2 series. La primera la ganaba Carlos Pairetti, segundo Carlos Marinkovic y tercero el maestro Eduardo Copelo, que daba cátedra. Largó desde el último lugar y llegaba tercero.
En el inicio, Nene Ternengo intentó darle lucha al de Arrecife, pero no tenía motor para discutirle la punta. Fue Stefano el que lo intentaba y Marinkovic expectante. Mientras el maestro pasaba autos que parecían estar parados. Cuando se juntó con Marinkovic, lograron superar a Stefano, que llegaba en el cuarto lugar. En la segunda fue un gran espectáculo. Ahora Copello largaba adelante y el duelo en las primeras vueltas era con Pairetti, mientras Marinkovic lograba superar a la dupla Stefano Gradasi y sumaba protagonismo por la punta con el JB3 de Froilán González. Cuando se juntaban, la tribuna se puso de pie, vuelta a vuelta se superaban. El final estaba abierto. En el final era duelo de arrecifeños. Carlos Marinkovic lograba ganar la segunda serie, pero Carlos Pairetti, sabedor que por suma de tiempos era el ganador de la carrera, y tercero se tenía que conformar Eduardo Copello, tal vez el que hizo el gran gasto del fin de semana. Ganaba entonces Carlos Pairetti con el Trueno Naranja, segundo Carlos Marinkovic con el Chevy 3, tercero Eduardo Copello con la Liebre MK2, cuarto Nacife Stefano, Liebre MK2, quinto lugar para Héctor Pirín Gradasi con Liebre MK2. Año 1973, Gran Premio Histórico de Silverstone. Ganaba por primera vez el malogrado Peter Revson. El Lole lograba sumar un puntito. En Silverstone se corría el 26º Gran Premio de Gran Bretaña. Debutaban 3 pilotos que se destacarían en la categoría máxima. James Hunt, que se quedaría con el récord de vuelta. John Watson y Jochen Mass. Ganaban por primera vez Peter Revson, heredero de una cadena de cosméticos Revlon, que tiempo después perdería la vida en un accidente automovilístico, al igual que su hermano. La clasificación se la quedaba Ronnie Peterson con el Lotus, seguido por los McLaren de Denny Hulme y Peter Revson. En carrera, la punta en el inicio fue para el sueco Peterson. Mala partida para Revson, que caía a la 6ª posición. Pero el andar del norteamericano era arrollador y fue superando adversarios hasta ponerse a espaldas del sueco. En la vuelta 36, 2 vueltas más, pasaba a la punta para no abandonarla más. Ganaba entonces Peter Revson, segundo Ronnie Peterson, tercero Damie Hull, sexto lugar para Carlos Alberto Reutemann. 1974, final para la Vuelta del Chaco para el TN. Llegaba a su final la 4ª edición de la Vuelta del Chaco de Turismo Nacional. Corrían las 3 clases, B, C y D. En la menor ganaba con un Fiat 128 Java Luis Macri. En la clase C el triunfo era para Ricardo Zunino con una coupé Fiat 125 y en la categoría mayor, a bordo de un Torino, lograba vencer Mario Longhi. Año 1985. La tragedia vestía de luto la Vuelta de San Miguel del Monte. La carrera era suspendida. Habían perdido la vida Jorge Cosma y su acompañante Roberto Brizuela. Mañana fría en San Miguel del Monte. El TC se presentaba para cumplir la 8ª fecha del calendario. La primera serie se desarrollaba con normalidad y la ganaba Eduardo Marcos. Cuando se estaba desarrollando la segunda serie, aparecía la tragedia. Primero era Gustavo Brescia, el de azul, quien al pisar un reguero de aceite su auto salió despistado con posterior vuelco. Pero la suerte estuvo de su lado, piloto y acompañante ilesos. Pero cuando todavía nadie salía del asombro, aparecía el Chevrolet de Lynch por la banquina despistado. El piloto, a ver el reguero de aceite, intentó ir por la banquina, pero el auto se despistaba. También resultaron ilesos, pero con algunos golpes. Se bajaron presurosos, intentando avisar a los que venían detrás, pero lamentablemente no hubo tiempo. La Dodge descontrolada de Cosma avanzaba rumbo a una alcantarilla. Contra ella se pegaron y apareció el fuego que muy pronto consumió el auto. Primero se dijo que explotó el tanque de nafta, pero no fue así. Aparentemente la bomba de combustible siguió funcionando y fue la que regó de nafta el habitáculo para comenzar con la tragedia y el siniestro. Una vez más, el TC pagaba un duro precio por la pasión del automovilismo. 1991, en Pigüé ganaban Ricardo Joseph, Pablo Peón y Gerardo del Campo. El Automoto Club Pigüé organizaba un festival automovilístico con 4 categorías. Estaba la Fórmula 2 y las clases 2, 3 y 4 del TN. En la categoría de monopostos fue la que brindó el espectáculo más pobre, con pocos autos y solo disputada en los primeros giros. La carrera la ganaba Augusto Fonte, seguido de Gabriel Macei y Rolando Gorrini, todos con Berta BW.
Después llegaba el turno de la clase 2, se esperaba mucho del local Mario Gairó, pero el tornillo de la selectora de caja lo mandó a boxes, quitándole la posibilidad de ser protagonista, como si el destino quisiera restarle el espectáculo. Muy pronto visitaron boxes René Sanata, lograba la pole, y el Tavo Berna, que venía luchando por la punta cuando rompía la homocinética, heredaba la punta a Ricky Joseph para ya no abandonarla. Llegaba el turno de la clase 3, Pablo Peón rompía una mala racha y lograba subir a lo más alto del podio. Los R18 en su gran mayoría daban una vez más un buen espectáculo. Llegaba la clase 4, Fórmula Sierra, y Gerardo del Campo lograba el triunfo, también dando un buen espectáculo en un circuito corto de casi 2.300 metros, donde el público no tuvo tiempo de distraerse. En pista pasaba de todo. Año 1991. La primera vez que Senna se subió a un Williams no fue en el 94. Era el Gran Premio de Silverstone de 1991. El duelo era Nigel Mansell-Ayrton Senna. La clasificación se la quedó el de Gran Bretaña por escaso margen. En la carrera Senna fue segundo de Mansell desde el mismo inicio, pero en la última vuelta el McLaren dijo basta por falta de combustible en la vuelta de honor. Mansell entonces cargó a Senna en su Williams y así el de Brasil se subía por primera vez a un auto que años después, 1994, lo llevaría a la muerte. Ganaba entonces Nigel Mansell, segundo Gerhard Berger, tercero Alain Prost, cuarto Ayrton Senna, quinto Nelson Piquet y sexto Bertrand Gallot. Año 2007, fallecía a los 84 años Marco Ciani. Había nacido un 3 de abril del año 1923 en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe. Aunque fue inscripto su nacimiento el 10 de abril, a los 13 años se radicó en Venado Tuerto con la pasión por el automovilismo como premisa esencial de su vida. De muy joven lo atrapó el TC. Su primera victoria llegaba en la primera edición de la Vuelta de Olavarría, un 9 de abril del año 1950. El TC fue la única categoría en que participó a lo largo de su carrera deportiva. Lograba 17 triunfos, 13 fueron con Chevrolet, en una época difícil para la marca, cuando predominaba el Ford con rivales como los hermanos Gálvez y los gringos de Olavarría, los hermanos Emiliosi, y también tuvo 4 victorias con Dodge. Su triunfo más resonante fue en el Gran Premio de 1957. En su provincia se lo homenajeó. Sobre un tramo de la Ruta Nacional número 8, en zona urbanizada, lleva su nombre como un merecido reconocimiento de la comunidad venadense a este gran protagonista del deporte motor que con su humildad, compañerismo, enalteció a esa ciudad que hasta el día de hoy lo lleva en su memoria.